Cuando hablamos con ella, Ana Lilia Pérez, hablamos de todos estos temas. Ella que ha escrito el saqueo de Pemex desde Los Pinos, el Cartel Negro, Pemex Requiescatimpache, Camisas Azules, Manos Negras. O sea, tiene el material y tiene el expertise de este tema. Y hoy la bienvengo con grandes abrazos. Ana Lilia Pérez. Hola. Muchas gracias por invitarme. Qué Gracias. gusto de que estés aquí. Gracias. Cuando hablamos aquella vez, habrá sido como 1 año y medio. Ya nos hipnotizabas con toda esta información a propósito de las plataformas, Sí. que era como escuchar un relato peliculesco que no podías casar con la realidad. Hoy más que nunca, la realidad está ahí. La vida no solamente te da la razón porque siempre la tuviste, sino pone esta realidad en tercera dimensión. Pues siempre estuvo ahí la Ahí realidad, está, pero así es. a muchos convenía que que no se reflexionara, que la gente de fuera de la industria petrolera no se diera cuenta de cómo estaba esta rapiña a todos niveles, porque eso es una rapiña desde las altas esferas hasta el trabajador que dice, la lógica era, si el de arriba roba, porque yo no robo. Y así es como empezó el huachicoleo en Pemex. Que es toda una industria, una industria alterna, pero tú dices, claro, tiene que estar comandada por jefes, capitanes, generales de esa industria y alternas, y va bajando hasta el último, hasta el último eslabón de la cadena, que muchas veces es pues de aquí completas tu chivo, o te disciplinas o no estás, güey. Y eso ha pasado, gente que no se disciplinó, hay desaparecidos en la industria petrolera, trabajadores que habían pedido protección porque los cárteles los presionaban a colaborar con ellos. Robos se negaron y están desaparecidos esos trabajadores, sobre todo en la cuenca de Burgos, en la zona norte del país. Tú estuviste advirtiendo en tus libros, en tus entrevistas, en tus conferencias, estuviste advirtiendo el asunto como una cosa real, una cosa tangible. Hoy ya más o menos la gente, por lo que está pasando, puede darse una idea que el huachicol ha crecido ya a alturas dimensionadas a las del narco, o quizá más rentables que el propio narco. Fíjate, Víctor, y justo yo me acordaba de este pasaje que recojo en el libro El Cártel Negro. El Cártel Negro es un libro que se publicó en 2011. Sí. Sexenio de Felipe Calderón. Ajá. La tesis de este libro es, el subtítulo lo dice, cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex. Sí. Y en este libro se planteaba ya toda una estructura, voy trazando los eslabones de esta estructura de crimen organizado que empieza con el empleado de Pemex ordeñando, Sí. manipulando válvulas para hacer conexiones permanentes. La gente ya tiene que quitarse esa idea de que el huachicolero es el que llega, hace la perfora como si fuese de plomería. Exacto, sale, mete su manguerita, le chupa eso, y llena chupaductos bidones, ¿no? es el término que se usaba en la industria, pero el huachicoleo empieza cuando se habla de esta ordeña de mayor escala, de esta ordeña dentro de los ductos. El gran problema son las permanentes, Claro. que ahí viene esa lógica de cerrar el ducto. Pemex tiene una red de poliductos por donde se transportan los distintos refinados. Lo que habían hecho estos huachicoleros era poner conexiones permanentes. Pones ahí tus conexiones, tus válvulas, las manipulas a libre albedrío. Es decir, cuando va tu flujo normal, en el camino va repartiendo Sí. lo ilegal, va a parar a bodegas, a depósitos, a gasolineras directamente. Directamente. Hay empleados de Pemex, funcionarios, socios, a quienes directamente llegaba en la distribución del ducto. Y viene luego lo que llaman la toma caliente, que sí es esto
que hace Perón un plomero, no cualquiera puede hacerlo. Se hace una perforación por muy en caliente, de aquí viene esta expresión nuestra mexicana, algo en caliente. Ajá. Pero para hacer esa toma en caliente... Pero la toma en caliente es una variedad. Lo que nos decías de las permanentes es como las VIP. Eso son las que VIP. Cuestan un chingo. Sí, en estos tiempos, un operador de esas válvulas que entre ellos se conocían como el tapiñero, ya se sabía, consígueme un tapiñero, así, con esta acentuación. Cobraba 150,000 pesos por conectarte una válvula. ¿Quiénes eran? Los técnicos expertos en manipulación de válvulas. Y son estas que hemos observado que son las que se tienen que ir desactivando poco a poco, porque tus ductos están infestados de eso, Víctor. El gran problema aquí, hay muchas implicaciones. ¿Quién tenía esos atlas de ductos de Pemex? Y esa es información clasificada como confidencial. Pemex y las áreas de seguridad nacional. Sí. En la administración de Felipe Calderón se decide compartir esos atlas con gobernadores y alcaldes. Pero válgame. Y entonces ves cómo se dispara el robo. Pero parece una acción a propósito de incentivar la otra industria alterna. Bueno, aquí tenemos un problema que fue creciendo, yo lo digo así tajante, que es un Pemex dentro de Pemex, pero operado por el crimen organizado. Y ahora que dices, si se convirtió en más negocio para el narco, por supuesto. Sí. Y desde el año 2011, yo ya lo había dicho. Es más barato, ¿no? Desean los narcos. Y te lo digo por diálogos con gente de los Zetas, que le decían a los militares que custodiaban los ductos: nuestro negocio es el narco, pero está muy flojo y aquí ganamos más. Entonces, en este libro, una de las tesis que se comprueban es cómo cuando oficialmente el gobierno decía que estaba una guerra contra el narco asociado con gente de Pemex, con grupos empresariales, con transportistas, con contratistas, estaban ya teniendo sus propias franquicias gasolineras, estaban mandando el hidrocarburo robado a Estados Unidos, se lo vendían a las empresas que antes le compraban a Pemex. Así no le compres a Pemex, cómprame a mí, yo te doy más barato mucho y más te lo mando más en friega. Mucho más barato, más efectivo. Por eso es que en este tema el asunto del lavado de dinero es algo medular. Pero, Víctor, el cártel negro ya identificaba gasolineras de gente de los cárteles de la droga. Sí. Gasolineras que lavaban dinero. Claro. Y en este libro se decía que ya había muchas gasolineras que habían dejado de comprarle a Pemex para comprarle a los ordeñados. ¡Tal cual! Y entonces cuando tú ves lo que hoy es como quitarle un velo a algo que siempre estuvo documentado aquí. Y este libro se hizo incluyendo esos expedientes internos de Pemex que se clasificaron como confidenciales. Se reservaron y que pude tener yo acceso a esos documentos. Yo me acuerdo que una parte importante de esta información, o para tener acceso, hice uso de las leyes de transparencia. En ese tiempo, Pemex designó 10 abogados a litigar en mi contra. No me digas. Yo no soy abogada, yo soy periodista. Y mi argumento era que los ciudadanos tenían derecho a saber lo que ocurría con Pemex, porque es la principal empresa de este país. Es un tema de interés público. Y el argumento de los abogados fue que yo hacía un uso excesivo de mi derecho a la información. Que, o sea, no tenía yo llenadera. Te excedes en el derecho. Y así quedó asentado en las actas. Así quedó. Sí, en las actas ante el IFAI. Las actas que son públicas pueden revisarlo, y esos eran sus argumentos, que me excedían mi derecho a la información. En esos sexenios, en esos años, era imposible que alguien te diera la razón de este asunto, por muy evidente que fuera. Pero y tenían que frenarte. ¿En qué radicaba o por qué era imposible? ¿Por qué había esa intención, Víctor? Porque mientras los jefes estaban operando sus propios negocios,
sus gestorías para petroleras, para compañías que ellos mismos hicieron. Si tú revisas los exdirectores de Pemex, todos tienen o sus propias empresas o están vinculados a ellas. Estaban los señores muy ocupados haciendo sus negocios en la misma torre donde quienes tenían a su cargo el área de ductos, en el mismo edificio, sí, Víctor, estaban operando la ordeña a gran escala. Entonces, ¿a quién no le interesaba? Pues a los mismos cómplices de todos estos hurtos. Pero además, cuando el narco se mete al asunto, realmente no hay inversión del narco. Nada. O sea, todo es para el campeón. Y no solo eso, hay casos de gente de Pemex en las regiones petroleras que llega y le dice el narco, y eso está dicho ya desde que salió este libro. ¿Sabes qué, mijito? Tu plaza es mía. Vas a firmar tu renuncia y la va a tener porque el narcotráfico tiene empresas contratistas de Pemex, empresas fachada, todo este rollo de... Es corporativo. Víctor, todo este rollo de las empresas fachada, de las facturas falsas, toda esta modalidad que después se generó en lo que llaman las estafas al gobierno, fue hecho, construido. Ese es el modus operandi. Aquí está el modus operandi. Todo lo de las empresas fantasma que luego vemos con los gobernadores. Aquí yo estoy documentando. La inauguración es en el narco. Todo y operado, su prueba fue en Pemex, pudieron hacerlo a gran escala y después salpicaron otras áreas de gobierno. Porque además supimos y vimos cómo se diversificaba el narco. Así es. ¿No? Así vamos a ir en la guerra contra el narco y aquellos que no son pendejos, vamos a diversificarnos. Se hicieron amos del secuestro, se hicieron amos de la extorsión y desde luego cuando los Zetas se hacen cargo de las plazas del Huachicol, llegando como dice Ana Lilia, oye, tú ya no operas aquí, va a operar el señor y le rindes cuentas. Sabemos quiénes son tus hijos, dónde estudian, dónde está tu señora y cómo se llama. Así tranquilo. Te cuento una historia que se documenta en otro de mis libros, Pemex RIP. Heriberto Lascano, el Lasca, fue el hombre que más llevó las operaciones de los Zetas en el ámbito petrolero. Directamente. Él hacía reuniones en la zona industrial de la refinería de Tula. Sus reuniones ejecutivas eran para ordenar el monto que le tenía que pagar cada huachicolero al cártel. Y el huachicolero, entre ellos había discusiones porque unos querían dar más barato el producto. Pero esos huachicoleros son empresarios del sector petrolero. Claro. No te estoy hablando del empistolado que llega, esa idea así no opera el crimen organizado en la industria. Empresarial. Y al licenciado, porque así le gustaba que le dijeran, los ponía en orden de que no se debían hacer competencia entre los propios huachicoleros. O sea, el Lasca es el que decía, no sean pendejos, somos el mercado. Así es. Entonces tenemos que tener una tarifa igual para que el mercado fluctúe. Pero además a los otros empresarios que no participaban directamente en el huachicoleo se les cobra una renta. La gente de la industria paga derecho de piso. Y fíjate qué error tan grande el de funcionarios mexicanos que dijeron, los Zetas está desactivado. Eso es mentira. Los Zetas han operado y otros grupos de los cárteles de la droga, el mercado petrolero lo han cooptado desde hace mucho tiempo. El cártel de Sinaloa, tema de que usaban barcos para transporte de droga, ha operado así. Yo tengo otro libro que se llama Mares de Cocaína, donde identifico casos de barcos dentro del sector petrolero. ¿Sabes por qué usan estos barcos los narcos? Porque son los que tienen mayor libre acceso entre las aduanas, se les da prioridad. Pero además porque en una revisión
es más difícil que te revisen un barco de estas características porque el revisarlo implica dinero. Que se vio mucho en España. Por supuesto. En España, en el gran boom del narco, donde decían, es que los puertos tienen que trabajar a un ritmo, no se pueden detener. Entonces, pues, ellos hacen su inspección, pues, como sea, pero rapidito. Y es por eso que era una gran inversión mandar la cocaína por barco, porque tenías muchas por ganar. Sí, tienes todas las de gana, como tú dices, no hay inversión. Exacto. Pero tu inversión, mira, en lo que han invertido es en esta logística de reclutar gente. Y en la industria petrolera se ha reclutado desde el portero checador. Tú dices, estábamos los eslabones más bajos. Sí, claro. Dentro del organigrama de Petróleos Mexicanos, el portero checador. ¿Sabes qué papel juega un portero checador para los ordeñadores? ¿Qué? Es la clave para sacar pipas completas de una terminal de almacenamiento. El portero checador te va a revisar si tu factura es legal o no. Y lo que se usa es que por cada factura legal salen 2 o 3 cargamentos con facturas clonadas o sin factura. Es vital el portero checador. Por supuesto, por eso es que ahora están revisándoles las facturas. Esa es la lógica de revisar que tu factura sea legal, porque el portero era el que abría la puerta, un empleado sindicalizado. Pero ojo, acá también, ¿quién dirige la terminal? Son gerentes, superintendentes, personal de confianza, es decir, todo en todo el entramado. Todo el entramado que involucra distintas formas de saqueo, en tierra, por ducto, por pipa, vía marítima. Y mientras más gente está involucrada, más poderosa es la cadena. Y bueno, lo estamos viendo con estos, el que no se avanza en desactivar las tomas, en que el control, esto está demostrando el control que tenían estos grupos criminales, pero ¿por qué controlaban? Porque se les dejó controlar. Ah, claro. Entonces, o sea, hay la bendición, hay la bendición de alguien para que todo esto pueda suceder. Sí, por supuesto, porque hay dinero. Si estamos hablando del último eslabón, tenemos que pensar en el primero. Y más bien, empezando por el de más arriba, y ya se tiene que dejar todas estas. Mira, yo he visto a muchos políticos en estos días tener una posición realmente descarada, cínica. Sí. Cuando en realidad estamos hablando de un asunto de Estado, un asunto de seguridad nacional. Y los políticos tienen que dejarse de cuentos y tienen que portarse a la altura de las circunstancias. El gran problema es que el dinero de la ordeña pagó muchas campañas políticas. ¡Claro! O sea, realmente el monstruo con el que se está luchando en este momento es un monstruo de cientos de cabezas, cientos de garras y que está pataleando y que se defiende casi por un default. Ahora, lo que está pasando en estos momentos, que somos testigos del combate al huachicol, así se anuncia y así se enuncia, ¿es el camino correcto? ¿Tú sientes que es lo que se debe hacer? ¿Que se está haciendo lo propio? Tú conoces el asunto, tú conoces cómo se mueve. Sabemos que hay cosas que no nos pueden decir. Son cuestiones, bueno, de operativo, de protocolo. Pero ¿tú sientes que se está haciendo lo correcto? Mira, Víctor, después de que yo tuve que irme hasta en exilio por escribir ese libro y que cada vez que hacía un trabajo, lo único que hacía los funcionarios, gente del propio sector petrolero, y me ponían trabas y trabas y trabas. Yo he trabajado bajo presión todos estos temas. Cuesta arriba todo el tiempo. Pues sí. Y de padecer tantos intereses porque no se hiciera nada con esto, desde el momento en que se anuncia, vamos a frenar esto, pero sobre todo, yo destaco, es la primera vez que se reconoce que el problema de la ordeña no está fuera de Pemex, claro, sino dentro de Pemex. Y ya se sabía, y tú lo habías escrito. Así es, entonces es la primera vez que yo escucho asumir el problema, reconocer el problema. Y para mí eso ya es para destacarse, porque pienso, bueno, se está entendiendo la lógica
de cómo opera esta estructura criminal. Pero yo creo que se tiene que actuar de manera más pronta, más rápida, Sí. más efectiva, Sí. sobre todo en desmantelar la estructura criminal dentro de Petróleos Mexicanos. Claro. Y el eslabón es O sea, clave. tú dices, tiene que meterse un chingadazo relámpago para no dejar que reaccionen. Porque estamos Sí. viendo que el control se tiene Sí, dentro. claro. Entonces, no puedes pretender que la gente que te ha estado robando todo el tiempo, saboteando todo el tiempo, que ha estado matando la empresa del Estado todo el tiempo, solo porque le digas, ya no robes. Ya no, claro que no. Estos son No hay negocios. escrúpulos. Estos son negocios, a mucha gente. Entonces, creo que se debe hacer una evaluación, se tiene todas las herramientas, así como en otros tiempos, porque se dice que ya no, ¿verdad? Pero en otros tiempos se investigó a todos los que se consideraban disidencia del Estado. Sí, claro. A los que pensaban distinto. A los que pensaban distinto. El Estado tiene todas las herramientas para hacer investigación, ya se hacían en Pemex. Yo recuerdo auditorías internas en Pemex Refinación, que así se llamaba entonces. Sí. Vamos a investigar al primo del dirigente sindical de Nuevo León, de la sección sindical de Nuevo León, porque es chofer de pipa y tiene mansiones allá en Cadereyta. Y se le investigó y se le encontraron las mansiones al chofer de pipa. Pensando en esa lógica, en esas pesquisas y en esos personajes que llegaron a quemar, pues a lo mejor era como una expiación necesaria para taparle el ojo al macho, ¿no? No, Víctor, es que ahí no acaba la historia. Se les investiga. El auditor dice, sí, tiene sus mansiones este chofer de pipa, que ganaban entonces creo que 8,000 pesos. Aquí está el expediente. Contraloría. Cerraban el expediente. Ahí moría. No moría ahí, corrían al auditor. ¡No! Sí, corrían al auditor. Por metiche. Por meterse donde no debía. Entonces, el Estado tiene todas las herramientas para identificar a los responsables. Mientras no identifiques toda esa cadena de control criminal, no vas a avanzar. La fuerza del Estado, y a ti te consta, es la fuerza más grande que puede haber en el país. No puede haber una mayor que la fuerza del Estado. Sí. La fuerza del Estado sí es capaz de romper de un golpe las distintas cadenas que además están planteadas en tus libros. La parte de los empresarios, la parte de las gasolineras, la parte de los funcionarios, la parte de los narcos, o sea, todas estas aristas. Solamente la fuerza del Estado. Pero tu recomendación sería que fuera un movimiento relámpago con esa fuerza. Pues se tiene que empezar primero. ¿Sabes? Ya dijiste que tienes el enemigo en casa porque el crimen está dentro, ¿verdad? Ya se reconoció. Se reconoce. Entonces, ¿qué haces? Pues sacarlo, ¿no? Primero. Porque sí, está bien todo el despliegue. Lo de los ductos, insisto, a la gente le debe quedar claro que es algo lógico porque necesitas desactivar todas esas conexiones permanentes. Claro. ¿No? Porque es verdad que en cuanto lo abres, va a seguir surtiendo los depósitos clandestinos. Eso es cierto. Es algo técnico. Cuando se cierra el ducto se hace algo que le llaman corrida de diablo. Sí. Para que vaya identificando esa corrida de diablo. Acá hay una, acá hay otra y van, para hablarlo en términos como muy coloquiales, y van sellando y empaquetando el ducto. Pero sabes que la gente de adentro y de las plantas y de las terminales es quien participa en eso. Bueno, tienes que acelerar la investigación interna. Pero ¿sabes el bien que has estado haciendo a este país? Pues yo lo he padecido, Víctor. No, pero el bien que estás haciendo para todos nosotros es acervo.
Si un día de estos el director de Pemex o la secretaria de Energía sí aceptan ir a comparecer, ya sabes que por lo menos un diputado tendría que preguntar, oiga, ¿nos puede decir cuántas conexiones permanentes se encontraron en qué ductos? Sí, sí. Para decir, Sí, estamos hablando de lo mismo, cabrón. Infórmame. Y si no puedes informarme, dime que es información reservada porque es de seguridad nacional. Pero no me dejes en vilo. Sí, aquí finalmente, Víctor, el trabajo del periodista fue primero revelar, porque ese libro reveló toda una estructura paralela. En cuero la situación. En cuero, como la tesis de ese libro, cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex, cómo lo cooptó. Y está ahí, están los documentos. Ahí está. Los documentos, todos mis libros tienen el respaldo documental porque yo sí doy nombre y apellido de la corrupción. Así es. Y el trabajo del periodista se hizo de manera cabal. Nadie ha refutado un dato de mis libros. Nadie. A mí es lo que te decía cuando llegaste que me da tanta ternura. Resulta ahora que Ana Lilia Pérez sabía todo, cabrón. Pero sí, ¿cómo no hasta lo publicó? Y ahora resulta que es material obligado para quien quiera hablar del asunto. Para quien quiera hacer algo periodístico, para quien quiera hablar de algo oficial, para quien quiera rebatir. Ahí está el material. Y estuvo siempre el material. Sí. Ahora que dices este tema de las plataformas, que de verdad sonaría como ¿qué película te gusta? Que llega un grupo y desmantela una plataforma a plena luz del día, con todas las fuerzas alrededor. Ocean's 11. Bueno, mira, en México, ¿te acuerdas de esa película de piratas de Capitán, la que hace Tom Hanks? ¿Cómo se llama? Phillips. Capitán Phillips. Capitán Phillips. Eso es juego de niños. Lo que pasa, y te digo que es juego de niños porque yo he documentado la piratería en Europa, lo documenté, en Asia, todo eso. Entonces, cuando yo había identificado cómo en el Golfo de México está nuestra joya petrolera, nuestro Cantarell y todos los otros yacimientos que se han descubierto, toda la infraestructura. Ahí está. Son áreas de seguridad nacional. Sí. Hay capitanías de puerto. Sí. Ahí en medio Pemex tiene algo que se llama control marino, donde observan todos los barcos que entran y salen de la zona. Ah. Si tú vas a esa zona, Víctor, si vas como pescador, llegas a cierta distancia y te echan de ahí. Si vas a visitar, no puedes entrar, no puedes. Y para entrar a una zona de plataformas debes usar ropa especial, te vigilan todo, te dejan entrar sin ningún equipo. Los trabajadores les revisan todo. Bueno, aparte de que yo documenté cómo entraba y salía droga en esa zona, llegan lanchas a plena luz del día, entran a la zona y desmantelan plataformas. Lo primero que se robaron, yo lo documenté en el Cártel Negro, si mal no recuerdo, sexenio de Felipe Calderón. No tengo el año preciso, pero fue sexenio de Felipe Calderón. Entra el grupo, desmantelan una pista de anaviaje. La pista de anaviaje es donde aterriza el helicóptero. Ajá. La desmantelaron completita. No manches. Se la llevaron. ¿Quién se roba una pista de anaviaje? ¿Quién? ¿Y para qué te sirve? Para otra plataforma. Para otra plataforma. ¿Verdad? Solamente. Está documentado el robo. Se publica, se denuncia periodísticamente y los robos siguieron. Yo en este libro pongo un capítulo, no apareció. No. O sea, ese helipuerto que se llevaron. Se dio por perdido. Claro. Se dio por perdido porque, bueno, en la industria se tienen los seguros, se cobra el seguro, y se dio por perdido. La plataforma se llama Yaché. Bueno, siguió el robo a tal punto que yo pongo en este libro un capítulo que se llama El Triángulo de las Bermudas. Porque literal... Desaparecen las cosas. Desaparecen los equipos más caros
de las plataformas más nuevas que ha comprado Pemex. Curiosamente, lo más caro de lo más nuevo. Así es. En estos últimos años yo estuve publicando, siguió el robo, estuve publicando para este libro de Pemex RIP y para diversos reportajes para la revista Newsweek en español. Sí. Publiqué todas las maneras de operación de el huachicoleo en alta mar y de el desmantelamiento de plataformas en alta mar, porque empezó con esa plataforma y después se robaron pistas de anaviaje de muchas plataformas. ¡Ah, de varias! Los controles, lo más caro. Yo publiqué hasta fotografías, Víctor, de cuando entran las lanchas con la gente identificada desmantelando. Ahí está la evidencia periodística. Hasta las fotos les di. Y no se hizo nada. Fíjense nada más, niños, niñas, del gran tema que lleva años tocándose e investigándose por gente como Ana Lilia Pérez. Y hoy resulta que todo lo que se investigó y todo lo que se publicó era cierto. Tenía razón. Y no solamente razón, nos describe cuál es el mundo de la corrupción dentro de la empresa más importante que ha tenido el Estado mexicano. Bueno, esa que así como se llevan los helipuertos, se han llevado partes del país por medio de Pemex, ahora lo estamos viendo en la vida diaria y hasta en el desabasto. Ana Lilia, yo te agradezco que hayas venido, te agradezco mucho, pero nos vamos a estar viendo muy seguido. Claro. Encantado. Porque parece ser que la historia de Pemex va a ser un común denominador a lo largo del sexenio. Y tú eres un bastión de información que además tú peleaste, que tú trabajaste y que ahí está. Y que nos vas a poder explicar muchas cosas que hasta ahorita el gobierno no sabe explicar o no puede explicar o no debe explicar. Pero contigo vamos a aprender mucho de eso. Te agradezco mucho que hayas venido y que nos veamos seguido. Es un placer estar contigo y felicidades por este espacio que es además una gran propuesta. Siempre es garantía tu programa, gracias. Víctor. Felicidades. Gracias, mi vida, y gracias por mantenernos así hipnotizados. Qué tan interesante y qué tan rico platicas, que me estuviste diciendo Víctor todo el tiempo y nunca me ofendí. No decirte Víctor. ¡Ah! Es que yo me llamo Broso, mi amor. ¿Por qué no me dijiste? Pues porque... por güey que soy. Porque ya desde que nos vimos ya me alucinaste y ya me quedé prendido y prendido y prendado. Y ahora que pasó el tiempo dije, bueno, mira cómo me tuviste. Está igualada. No, mi amor. Debo rectificar. No, está bien, o sea, no, para nada. O sea, para mí digo que me digan Víctor es como chinga tu madre. O sea, no. O sea, pero como me lo dijiste así bonito, entonces dije, bueno, pues, finalmente ya está enterrada, ¿no? Está bien. Broso. Ana Lilia Pérez, un abrazo. Gracias. Y un beso, gracias. Gracias.